que Dios hable a nuestras vidas a través de este pasaje que hemos leído. Les voy a pedir que no cerremos nuestra Biblia. Lo que vamos a hacer simple y sencillamente es ir reflexionando paso a paso por esta historia que tenemos aquí para nuestras vidas. Entonces primero vamos a tener una oración pidiéndole a Dios que Él nos muestre lo que quiere que nosotros aprendamos. Señor Dios, Padre Celestial, en este momento te agradecemos por que nos permites, Señor, la vida, la salud, y que nos permites este lugar para meditar en lo que tú has dejado escrito para nuestras vidas. Porque, Señor, nos damos cuenta que lo hemos tenido a nuestra vista, pero nos han pasado desapercibidas cosas que tú has dejado para que nosotros comprendamos. Te queremos pedir que nosotros seamos reflexivos, que nosotros seamos analíticos, que nosotros estemos atentos al mensaje de tu palabra y nos demos cuenta de lo que tú quieres de nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces estamos Lucas. Vamos, como les dije, vamos a ir viendo, detallando algunas cosas que están ahí. Y desde el principio nosotros nos ponemos primero a pensar en el mensaje completo y cómo podríamos decir, el título siempre lo escoge cada uno y siempre hay títulos mejores y muchos de ustedes podrían ponerle un mejor título. Yo lo que alcancé a poner como título fue una irrupción inesperada. Pero podemos ponerlo de cualquier forma que nos encontremos. Ahí en esa irrupción inesperada yo recordé lo que sucedió en el 2018. En el 2018, no en nuestro entorno, sino en la Inglaterra, una mujer que hacía el aseo en un hospital, le podemos llamar una afanadora, le podemos decir una intendente, le podemos decir personal del servicio de limpieza, estaba ahí desarrollando su trabajo cuando repentinamente vienen y le avisan: te has ganado el premio mayor del sorteo de lotería de la Gran Bretaña. Ella se sorprende y no alcanza ni a preguntar de qué se trata, no alcanza ni a preguntar cuánto es, y le dicen, está sorprendida, y ella no alcanzaba ni siquiera a responder. Ya sus compañeros le dicen, son 78 millones de euros. Pues deben ser un montón de dinero porque ni la cuenta pude hacer. Entonces nos damos cuenta de esto y así más o menos fue lo que le sucedió a estos pastores. Les llegó una noticia que no se esperaban. Pero esto es en otro ámbito, en un ámbito superior. Los pastores, nos damos cuenta, reciben el mensaje y se deben haberse sorprendido. Ellos estaban ahí, por mucho tiempo habían estado ahí. Y ellos sabían de que iba a llegar un tiempo cuando nacería entre ellos el Mesías, el Rey de Israel, el ungido de Dios. Pero posiblemente en la cabeza de ellos es cómo nos vamos a enterar. Tenemos que ubicarnos. Los pastores eran lo más pobre de ese tiempo. No solamente eran personas marginadas, también nos damos cuenta que además de ser marginados, eran considerados impuros en cuanto a su religión. Entonces, que viniera a ellos y se les diera este anuncio, realmente les sorprende. Posiblemente en su pensamiento se le va a decir al rey, se le va a decir al gobernador, se le va a decir a los fariseos, a los escribas, y nada, se les dijo a unos pastores. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta, Dios, el que sabe todas las cosas, sabe incluso
lo más recóndito del corazón humano, encontró a aquellos hombres dispuestos a creer, porque los otros estarían dispuestos a creer lo inconcebible, lo increíble, lo sorprendente. Y ahí nos surge una pregunta: ¿estás dispuesto tú a creerle a Dios? ¿Estoy dispuesto yo a creerle a Dios? Algunos aquí creo que hemos pasado, por lo menos yo pasé mi etapa de no creerle a Dios. ¿Por qué tengo que creerle? ¿Por qué tiene que ser verdad lo que me dicen los adultos? No tiene que ser verdad. Algunos lo pasamos, otros podrían estarlo viviendo, otros pudiera ser que en el futuro lo vayan a vivir. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿qué nos enseña el pasaje que leímos? Debe tener alguna enseñanza el pasaje. El pasaje, si nosotros lo compactamos y lo analizamos correctamente, nos damos cuenta que Dios revela su gloria, y no solamente eso, revela cómo el hombre debe responder al Evangelio. Y no solo eso, también hay una tercera revelación: cómo una vida transformada no se queda callada. Una vida transformada no puede guardar silencio. Con todo eso, también vienen otras preguntas. ¿Estoy yo actuando de esa manera? Y una que me pesó mucho escribirla. Lo pensaba y lo pensaba. La escribí y sí me costó, porque estaba pensando en mí. Se las voy a compartir. Espero que les sea de utilidad como fue para mí. ¿Es mi vida realmente una vida transformada? La primera Navidad, entonces, no ocurrió en un templo. Eso ya lo sabemos. No ocurrió en un palacio. La primera Navidad no fue anunciada a reyes, no fue anunciada a sacerdotes influyentes. La primera Navidad ocurrió en la quietud de una noche, en los campos de Belén, y fue revelada a pastores humildes. Hemos leído Lucas 2, del 8 al 20. Y nosotros nos encontramos, esto no solamente fue un hecho histórico, sino la intervención de Dios en la tierra para anunciar salvación, gozo y paz. Eso es lo que sucedió ahí en las afueras de Belén. Si nosotros nada más lo ubicamos como aquello que parte la historia en dos, estamos perdiendo una parte muy importante. Es el anuncio de la oportunidad de salvación, gozo y paz para los seres humanos. Nosotros hemos leído estos versículos, los sabemos de memoria, y ahí surgen 5 porciones, 5 enseñanzas para responder apropiadamente al Evangelio y para actuar como Dios desea que actuemos. La primera de las enseñanzas que encontramos es: Dios revela su amor a personas comunes. La segunda, Dios tiene un mensaje de gozo, no de temor. La tercera, Dios muestra el propósito supremo del Evangelio. La cuarta, Dios quiere una respuesta personal. Quinta, Dios produce testimonio y adoración. En relación con la primera, vamos a comenzar porque necesitamos ponernos a orar en esta noche. Dios revela su amor a personas comunes. Dice los versículos 8 y 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y nosotros someramente
tenemos que compartir, no podemos tomar todo el tiempo para darnos cuenta quiénes eran los pastores dentro de esa cultura, dentro de ese tiempo, dentro de esa religión, sino solamente someramente. No eran figuras importantes en la sociedad judía, eran los marginados, eran los pobres, eran los impuros ceremonialmente, así se les consideraba en ese tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos pasaban tiempo y tiempo y tiempo y tiempo con los animales. Y sin embargo, a pesar de esto que nos estamos diciendo, pobres, impuros, marginados, sin embargo, a ellos fue a los que se les dio el anuncio del Mesías, a esos hombres. Y nosotros tenemos que atender, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Esto tiene que ver muchas cosas muy importantes. Nosotros dijimos, tenemos 5 enseñanzas y ponemos esta como la primera, y nosotros entendemos, Dios revela su amor no según los méritos humanos. Posiblemente tú tienes méritos humanos. Posiblemente todos los que están aquí podríamos decir, yo tengo méritos humanos suficientes para que a mí se me revele el amor de Dios en mi vida. Pero realmente Dios no revela su amor a la persona que tiene el talento, la capacidad, los méritos humanos. El evangelio también, aprendemos de aquí, es para personas comunes, para personas necesitadas, para personas conscientes de sus necesidades. La iniciativa siempre, siempre, siempre es de Dios. Y tú te puedes acordar, y yo me acuerdo de mi situación en particular. Yo de ninguna forma buscaba a Dios. Yo buscaba atacar a Dios como me lo habían presentado. Yo buscaba demostrar que Dios no era Dios. Pero aquí nos damos cuenta, lo hemos tenido en nuestras manos todo el tiempo. Dice por aquí, vimos, se les presentó un ángel del Señor. Ellos no andaban buscando, ellos no andaban investigando. ¿Será aquí? Estaban en Belén y se había dicho que iba a ser en Belén, pero ellos no estaban buscando. El ángel del Señor se les presenta. La iniciativa es de Dios. Dios nos buscó a nosotros, te buscó a ti y me buscó a mí. En medio de la rutina diaria, en medio de tu escuela, en medio de tus quehaceres, en medio de tu trabajo, ahí es donde resplandece el amor de Dios. El amor, la bondad, la misericordia, la gracia de Dios resplandece ahí en lo común. Dios nos encuentra en lo ordinario para mostrarnos lo extraordinario. Esta es la primera de las enseñanzas. Dios revela su amor a personas comunes. Nosotros somos esas personas comunes. Dios tiene un mensaje de gozo, no de temor. Es la segunda de las enseñanzas. Versículos 10, 11 y 12. Podemos leerla, podemos no leerla. La parte que nos centra en esto es la primera línea del versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis. No temáis, pero el ángel les dijo, él se percibe la reacción ante un anuncio de esta magnitud. Ante un anuncio de esta magnitud, las personas comunes y corrientes como tú y como yo reaccionamos con temor. Reaccionamos con temor porque es comprensible. Es comprensible para cualquiera de nosotros. Es tener contacto con la santidad de Dios, tener contacto con la divinidad, tener contacto con Dios mismo. Y el ángel les dijo, no tengas miedo, te estoy dando buenas noticias, noticias de gran gozo. Entonces, nosotros, esto es importante porque esto nos lleva a pensar en el momento
cuando nosotros recibimos a Cristo. Porque tenemos que recordar, yo sé que en algunos casos han pasado muchos años, pero hay gente que no podemos olvidar cómo fue eso, cómo fue el momento en que recibimos a Cristo. Fue algo, y yo creo que todos, fue algo muy, pero muy, muy especial, algo que no se puede olvidar con facilidad. No teníamos ningún merecimiento, pero la santidad de Dios se acercó a nosotros y vino a decirnos: sé que eres un pecador y te perdono porque te amo. El Evangelio, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace el Evangelio es quita el temor. Quita el temor presentando a un Salvador. Eso es lo primero que hace. Nosotros tenemos una necesidad. Tenemos la necesidad de salvación. ¿Por qué? Porque ni cuenta nos dábamos, pero cuando nos enfrentamos a la santidad de Dios, nos dimos cuenta de nuestra posición de pecado, y ante esta posición de pecado a nosotros nos dio temor, y que con ese temor Dios nos tranquilizó con su presencia. Estaba de esta forma respondiendo a nuestra necesidad. Quita el temor porque nos anuncia algo, nos anuncia a Cristo. Cristo cumple las promesas. Cristo mismo es cumplimiento de promesas. Entonces eso nos hace pensar: ¿por qué estoy temeroso? Si realmente lo que ha hecho Dios por mí es solamente beneficiarme y beneficiarme en todo el tiempo. Y si sigo yo pensando en la santidad de Dios y en la santidad de Cristo, lo que yo alcanzo a darme cuenta es: el Señor tiene autoridad. Una autoridad que nadie, absolutamente nadie posee. Y nos damos cuenta, esta es una señal. Y esta señal no solamente es algo grandioso, es algo supremo. La santidad de Dios en un pesebre, la santidad de Dios en medio de la vida diaria, la santidad de Dios en medio de la humildad. Dios redefine lo que nosotros consideramos grandeza. Nosotros tenemos conceptos, pero nuestros conceptos son humanos, y recordamos aquel versículo de Isaías donde dice: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Al darnos cuenta de esto decimos: es cierto, lo mismo les pasó a los pastores, lo mismo me pasó a mí. La salvación no vino con un presidente, la salvación no vino con un rey, la salvación no vino con un embajador, la salvación no vino con la autoridad de una organización de países. La autoridad vino en humildad redentora. Y nosotros tenemos que darnos cuenta aquí, ante las circunstancias, cómo hemos actuado. Acá está el hermano, ha tenido circunstancias, el hermano Jesús ha tenido circunstancias, Moy ha tenido circunstancias, cada uno de nosotros hemos tenido circunstancias. ¿Qué han producido esas circunstancias? Uno, podemos reaccionar en nuestra humanidad. Dos, podemos reaccionar pensando en lo que Dios nos ha entregado. Si nosotros reaccionamos a las circunstancias pensando en lo que Dios nos ha entregado, nosotros veremos brotar de ahí gozo cristiano, de eso que ha pasado en mi vida. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que Dios siempre está actuando en nuestro favor.
Hay momentos que no comprendemos, hay momentos que no entendemos por qué está pasando esto, no entendemos por qué está pasando aquello, pero las enseñanzas están ahí y están desarrollándose. Dijimos la primera, Dios revela su amor a personas comunes, estamos incluidos. La segunda, Dios tiene un mensaje de gozo, no de temor. Gracias a Dios por ese mensaje que nosotros hemos recibido. La tercera que tenemos por ahí es Dios muestra el propósito supremo, del Evangelio. Cada semana lo compartimos, cada semana salimos y nosotros decimos, ¿cómo que el propósito supremo del Evangelio? ¿Cuál es el propósito supremo del Evangelio? 13 y 14. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Ese es el propósito supremo del Evangelio. Entre el ser humano y Dios hay una diferencia, y esa diferencia se llama el pecado. Necesitábamos, dice aquí, paz, reconciliación, paz con Dios. Era necesario para nosotros. Nosotros imaginemos que estamos ahí, que estamos en ese lugar y que de repente escuchamos a una multitud celestial que está alabando, que canta, que dice, gloria a Dios en las alturas. Posiblemente esto del cantar lo estoy imaginando, pero por lo menos están diciendo a una voz, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Nos damos cuenta también ahí, a pesar de que lo hemos visto tantas veces, dos propósitos. Un propósito, el propósito es vertical, entre Dios y el hombre, entre Dios y nosotros, entre Dios y el que escucha el mensaje del Evangelio. Pero también, además del propósito vertical, existe un efecto horizontal. ¿Cuál es ese efecto horizontal? El efecto horizontal, decimos, gloria a Dios. Vamos a desmenuzar un poquito estas palabras que están ahí, gloria a Dios. La salvación lo que está haciendo es exaltando el carácter de Dios. Eso es lo que hace. La salvación exalta el carácter de Dios. Paz en la tierra, es decir, estamos compartiendo la reconciliación entre el hombre y Dios. Paz en la tierra no significa ausencia de conflictos, los conflictos han seguido, los conflictos están presentes, pero ahora estamos en una relación que no estábamos anteriormente. La relación en la que estamos actualmente es una relación restaurada con Dios. Solamente quienes reciben al Salvador experimentan esa paz verdadera. Y aquí nosotros tenemos que pensar, ¿se puede abandonar esa relación? Créanme que me bañé y estaba pensando en Demas. Me ha desamparado. ¿Fue salvo? ¿No fue salvo? Era colaborador de uno de los importantes, de uno de los escritores importantes. ¿Por qué llegó a tanto? Me ha desamparado. Mientras me bañaba pensaba en él. Tenemos que pensar también en los demás. Hay un tiempo en el que nosotros tenemos que pensar en otros. Solo los que reciben al Salvador experimentan esa paz verdadera y todos decimos, claro que sí. Pero ¿y esos que estaban aquí, que ahorita no están aquí? ¿Realmente experimentaron la paz verdadera de Dios? ¿Realmente recibieron al Salvador? La obra de salvación siempre apunta a Dios. Este tiempo
es con un sentido: alabar el nombre de Dios. Este tiempo que le llamamos Navidad es para celebrar la encarnación de Jesucristo. Continuamos. Estamos viendo las enseñanzas, su amor revelado a personas comunes, el mensaje de gozo, no de miedo, el propósito supremo del Evangelio. Y aquí se está poniendo interesante esto. Aquí fue donde yo me interesé mucho más en este pasaje. Versículos 15 y 16. Los que anotan ya se dieron cuenta lo que es el 15 y el 16, o cuál es el segmento que sigue. Dios requiere una respuesta. Dios requiere una respuesta. Yo le agregué la palabra personal, lo pensé mucho, tuve dudas en relación con esa palabra, pero al final lo dejé tal y como lo había puesto. Dios requiere una respuesta personal. Sucedió, 15, que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros. Esa fue la parte que me hizo decir, sí fue personal, porque se decían unos a otros. Todos los que estaban ahí, no era solamente uno, no era solamente el que es el líder, no era solamente el que los dirige, el que les da ejemplo, al que todos siguen, al que sirven, sino que unos a otros decían esto: pasemos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Dijeron: pasemos pues hasta Belén, unos a otros. Y esto nos hace ver lo que sucedió en su pensamiento, en su corazón, en su vida. Ellos creyeron el mensaje de Dios. Primero que nada, creyeron el mensaje de Dios. Después de esto, se fueron de vacaciones. Se fueron de vacaciones porque era temporada de decembrina y vamos a tomarnos unas vacaciones. Vamos a tomarnos un tiempo, lo vamos a reflexionar, vamos a ver, nos vamos a poner de acuerdo, vamos al sindicato de pastores a ver de qué se trata. No, ellos reaccionaron inmediatamente, actuaron con prontitud, buscaron personalmente a Jesucristo con prontitud. No tuvieron que ponerse más que de acuerdo en un instante. ¿Cuánto habrá durado ese instante? Lo que tardaron en comunicarse unos con otros. Y nosotros ahí nos damos cuenta, la fe bíblica no solamente es información correcta, sino obediencia inmediata. La información correcta es necesaria, pero si no hay obediencia inmediata, no es fe bíblica. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esto. Tengo los conocimientos, tengo la información correcta, está en la Biblia, pero necesito obedecer de manera pronta. El Evangelio siempre nos llama a movernos de la duda hacia la fe, de la pasividad hacia la acción. ¿Estamos haciendo lo que se nos está pidiendo? No basta con oír, hay que ir a Cristo. Y luego siguen las enseñanzas. Yo dije, ya, hasta ahí está bien, ahí le paramos. No, pero siguen. Dios revela su amor a personas comunes, tú y yo, los pastores. Dios tiene un mensaje de gozo, no de temor. Nosotros nos espantamos cuando, caray, personalmente estaba equivocado. ¿Qué va a pasar conmigo? Tercera, Dios muestra el propósito supremo del Evangelio: reconciliación, paz, salvación.
Dios requiere una respuesta personal. Y el último, creo que es el último. Dios produce testimonio y adoración. Versículos 17, 18, 19 y 20. Ah, caray, son muchos para leer. Pero vamos a tratar de leerlos. Y al verlo, fueron a Jesús, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decía. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Nosotros aquí tenemos que estar atentos a lo que ha sucedido con con estos pastores de rebaños, esta gente común y corriente como nosotros. Ellos observaron a Cristo, igual que nosotros, exactamente igual. Nosotros hemos observado y seguimos observando a Cristo cada día de nuestras vidas, cuando leemos su palabra. Cuando ellos observaron a Cristo, nos dan ejemplo a nosotros. Después de ver a Cristo, después de ver al niño, dan a conocer lo que se les había dicho. Es decir, salen y lo comparten. No se quedan con ellos, no se ponen a estudiar las profecías, sino salen y lo comparten a otros. Esto es importante, dan testimonio al tener contacto con Jesucristo. No solo esto, también al tener contacto con Jesucristo, hay un efecto sobre una mujer. Dice ahí, en María, ¿cuál fue su reacción? Guardaba estas cosas. Nosotros no podemos dejar las cosas como si fueran cotidianas. Que el Salvador haya venido a nuestras vidas no es algo cotidiano, es algo maravilloso. Es algo maravilloso y tenemos que reflexionarlo. Lo que hizo Cristo definitivamente no podemos cuestionarlo. Venir, tomar forma humana, demostrarnos su amor, morir por nosotros, resucitar, compartir el mensaje de salvación, no podemos cuestionarlo. Él es Dios. Lo que sí podríamos cuestionar es, ¿hemos actuado como los pastores? ¿Hemos actuado como María? ¿Nos hemos sentado a reflexionar? ¿Hemos compartido el mensaje que se les dio, que se nos dio a nosotros? Después de esto, no solamente reflexionaron, no solamente dieron el mensaje, decía esa parte final de lo que leímos, glorificaron y alabaron a Dios. Nos damos cuenta de esto. Quien ha visto a Cristo, como tú y como yo, no nos podemos quedar callados. El Evangelio lo que produce es una boca que proclama, produce un corazón que medita, produce una vida que glorifica y alaba a Dios. Los pastores regresaron a su trabajo, pero no regresaron iguales. La verdadera fe transforma la vida diaria. La vida diaria no puede seguir siendo igual. En este pasaje, nosotros tenemos que hacernos preguntas esenciales. Primera de ellas, ¿hemos recibido el Evangelio con fe y con gozo? Y todos decimos, claro que sí. Gracias a Dios por ello. Hay una siguiente pregunta ante este pasaje. ¿Hemos ido personalmente a Cristo? Yo sé que Él vino a nosotros, pero ¿hemos ido nosotros a Él? La respuesta, creo que generalizada es, sí hemos ido a Cristo.
La tercera es la que también batallé, pero ahí va. Nuestra vida está proclamando a Cristo. Creo que es la tercera, ya ni me acuerdo si sea la tercera, no le puse número. Hay otra. Nuestros labios comparten el mensaje de Cristo. La Navidad no solamente es recordar un nacimiento. La Navidad es responder a un Salvador. El cielo irrumpió en la tierra. Lo eterno vino a lo común. El mensaje a los pastores sigue siendo el mensaje para hoy. Hay un Salvador, hay paz con Dios y hay gozo para todo aquel que crea. ¿Cómo va a ser nuestra respuesta? Ojalá que nuestra respuesta sea como la de los pastores, con una fe sincera y obediente, un testimonio fiel y una adoración constante. Que nuestra vida proclame la vida y obra de Cristo y nuestros labios anuncien su salvación. Este ha sido, porque está aquí, un mensaje de parte de Dios. Podríamos decirle un mensaje celestial. Y yo sé que todos aquí hemos escuchado este mensaje. Muchas veces lo hemos escuchado. Pero hoy Dios nos está llamando a una respuesta personal. ¿Será acaso que necesitas renovar tu fe? ¿Será este el día para recuperar el gozo de tu salvación? ¿O será este el momento donde has estado en la iglesia por años y años y años, pero realmente no tengo a Cristo en el corazón? Los pastores dejaron los campos y fueron a Belén. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir en los campos? ¿O vamos a ir a Belén? Tenemos que actuar. Ellos mostraron respuesta. Ellos mostraron valor. Ellos mostraron evidencia de que habían entendido el mensaje. Nuestra respuesta no es un acto religioso. Nuestra respuesta es expresión de fe. Hoy tenemos que venir a adorar a Dios. Debemos venir a rendirnos ante nuestro Señor en este día. Vamos a orar en este momento. Señor Dios, gracias porque buscaste a hombres comunes y corrientes, tal y como nosotros. Gracias porque les diste un mensaje de gozo, no de temor. Gracias porque mencionaste el propósito supremo del Evangelio. Y aquí nos encontramos nosotros. Nos encontramos nosotros pensando en de qué manera tengo que responder. El Evangelio, el que acabamos de leer, el Evangelio de Lucas, habla de una respuesta personal, pero una respuesta evidente, una respuesta que no da lugar a pensamientos. Ellos dejaron el lugar donde se encontraban, a pesar de que la sociedad los consideraba los pobres, los marginados y los impuros. Fueron a Belén, necesitaban compartir el mensaje. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta personal al mensaje de Cristo? ¿Vamos a hacer lo que nos toca hacer
o simplemente vamos a acumular información correcta. Debemos no solamente acumular información correcta, debemos actuar obedientemente, con fe, con valor, en una demostración clara de que creemos en ti, Señor Jesucristo. Y yo quisiera que nosotros le respondiéramos a Cristo. No aquí, porque yo sé que el temor existe, porque yo sé que la tradición existe, porque yo sé que la costumbre existe, porque yo sé que hay muchas cosas que nos limitan. Pero sí, que no pase el día de hoy sin que tú medites si realmente estás reaccionando como los pastores o te quedaste en los campos cuidando el ganado. Todos ellos se movieron y fueron a Belén a compartir lo que se les había entregado. ¿Cómo reaccionarás tú? ¿Cómo reaccionaré yo? Señor Dios, gracias por esta bendita historia que tú insertaste en tu palabra, para que nosotros pudiésemos actuar correctamente. Gracias porque interrumpiste la vida de esos pastores, para que ellos compartieran el mensaje divino. Gracias porque también has interrumpido nuestra vida, para que nosotros reaccionemos, para que nosotros tengamos una respuesta personal. Señor, no quiero defraudarte. Que mi respuesta sea la que tú esperas. Que mi respuesta sea la que tú mereces, Señor, porque tú eres digno de recibir este mensaje. El mensaje que contiene la respuesta a lo que tú has dejado escrito en tu palabra. Señor, recibe mi respuesta aquí delante de ti y en presencia de la iglesia. Recibe mi respuesta. Tú la tienes. Permíteme permanecer en ello. Y Señor, te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén.